El Señor les bendiga a mis hermanos en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos brinda nuevamente. Y esta hora quiero compartir con ustedes la base acerca de la adoración. Primero tenemos que entender si nosotros sabemos por qué debemos de adorar a Dios. Qué importante es entender y saber por qué debemos adorar a Dios. Pero también si entendemos cuál es la base sobre la cual nuestra adoración se establece para Dios. Si entendemos nosotros esa base, ese fundamento sobre el cual nosotros debemos de adorar. Y también qué importante es comprender en medio de todo esto es saber también por qué y para qué Dios nos creó a nosotros. En Deuteronomio capítulo 10, verso número 21, hay un pasaje que nos habla acerca de esta importancia de la adoración y nos dice de esta manera: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Qué importante es esto. Mire qué interesante, porque dice que Él es el objeto de tu alabanza. Cuán glorioso cuando nosotros entendemos el objeto, el por qué debemos de adorar a Dios. Por eso dice, Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Eso nos enseña y nos muestra que la adoración comienza en Dios, pero también termina en Él. ¿Por qué? Porque Él es la fuente. Él es el objeto de nuestra adoración. En otras palabras, es Dios quien inspira y quien dirige nuestra oración. La pregunta sería, ¿qué es lo que está dirigiendo? ¿Qué es lo que inspira tu adoración hacia Dios? Ahora, la adoración verdadera tenemos que entender que está arraigada en esa relación íntima con Dios. ¿Por qué? Porque Él es la forma más elevada entre esa comunión entre el hombre y Dios. Esa comunión fue hecha o es posible a través de Jesucristo. Eso es lo importante también, porque tenemos nosotros comunión con Dios, pero es una comunión por la cual es posible o ha sido posible por y a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es quien nos lleva al Padre. En Juan 14:6 nos dice de esta manera, Juan capítulo 14, verso número 6, dice de esta forma: Jesús les dijo, y escuche bien, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pero esta última parte es la que me interesa. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí es donde nos demuestra que es Cristo quien hizo posible esa relación entre el hombre y Dios. Nadie dice, y cuando dice nadie, pues obviamente nadie puede venir al Padre si no es por medio de Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera en que yo pueda acercarme al Padre. No hay otra manera en que yo pueda tener esa relación o esa comunión entre el Padre y yo. Ahora, importante entender también, ya comprendiendo que nuestra única la comunión es a través de Cristo y que a través de Él fue posible que usted y yo ahora manteniésemos esa comunión, esa relación íntima con Dios como nuestro Padre. Es importante entender que nosotros fuimos creados para adorarle. Ahí en Efesios capítulo 1, verso número 12, dice de esta manera, Efesios capítulo 1, verso 12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente, dice, esperábamos en Cristo. Pero dice a fin, ese a fin es la razón. Nosotros fuimos creados con ese fin. Pero ¿cuál es el fin? Dice de que seamos para. No dice que seamos alabanza, sino dice para alabanza de su gloria. O sea, fuimos creados nosotros para adorarle.
Eso nos enseña un punto importante. Nos enseña que Dios hizo a todo el ser humano con esa capacidad y con ese deseo de adorar. Esa es la razón por la cual nosotros vemos que todo ser humano tiene esa tendencia a adorar. Y independientemente a quién o a qué el ser humano adore, vemos, por ejemplo, que algunos seres humanos o algunas personas adoran a dioses ajenos, otros adoran la naturaleza, otros adoran a animales. ¿Por qué? Porque hay una tendencia de adoración en el hombre, en el ser humano. O sea, Dios diseñó al hombre para que fuera un adorador. O sea, está en la naturaleza del ser humano que el ser humano sea una persona que adore. Por eso es que encontramos, como les repito, las personas que adoran a diferentes cosas, seres también en este mundo. Ahora, el problema aquí es que no todos conocen ni entienden el propósito por el cual fueron creados. Y el propósito por el cual fueron creados es para ser adoradores. Pero adoradores ¿de quién? No de cualquier cosa, no de otros seres, sino adoradores de Él. Nosotros, como su iglesia, entendemos ese punto. Lamentablemente también hay muchos dentro de la congregación o dentro de las iglesias que no han entendido esa parte, que fueron creados para adorarle a Él. ¿Por qué? Porque también tienen un concepto equivocado de lo que es adoración. Creen que adorar es solo cuando están en el templo, levantan las manos, cuando están cantando un coro. Creen que con eso es adorar. O creen que también la adoración tiene que ver con un coro suave, un coro tranquilo. Claro, eso es la expresión de esa adoración que existe en nosotros. O sea, lo expresamos a través de cantar, a través de levantar nuestras manos. O sea, expresamos esa adoración, pero la verdadera adoración tiene que ver con entender quién es Dios para nosotros, y a través de eso nosotros venimos y hacemos de Dios el objeto de nuestra adoración, que es lo que leíamos en Deuteronomio capítulo 10, verso 21, que Él es el objeto de tu Dios, de tu alabanza, dice, y Él es tu Dios, que ha hecho contigo, dice, estas cosas grandes. O sea, en otras palabras, nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. O sea, no es, como repito, no es una adoración de un canto, de levantar las manos. Eso solo es la expresión de lo que somos, de ser adoradores. La adoración tiene que ver con entender quién es Dios y con ser obedientes a lo que Él nos enseña según su palabra, y vivir de acuerdo a su propósito, vivir de acuerdo a su plan. Otra cosa importante que es necesario entender es también que ahora nosotros, con una nueva naturaleza, porque la nueva naturaleza en Cristo que tenemos en nosotros, Él nos ha hecho ahora adoradores verdaderos. Decíamos lo que les decía anteriormente, o sea, todo ser humano fue creado para adorar, y por eso tiende a adorar a otros seres. Pero ya nosotros, los nacidos de nuevo, ahora entendemos que hemos sido creados y hemos sido hechos para adorar, pero una adoración verdadera a través de Cristo Jesús. Veamos ahí en Juan capítulo 4, verso 23. Juan capítulo 4, verso número 23. Me gusta este pasaje porque dice: mas la hora viene y ahora es, pero escucha esto, cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ahora entendemos mejor este pasaje. Este pasaje ahora agarra mayor fuerza, agarra mayor entendimiento para nosotros como su iglesia.
Porque viene el Señor Jesucristo y nos enseña ahora y dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que hemos nacido de nuevo y que entendemos que Cristo ahora nos trajo a esa comunión con el Padre, lo que leíamos en Juan 14:6, que nadie puede venir al Padre sino a través de Cristo, y nosotros ahora, al haber reconocido a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, en nuestra vida, venimos y pues obviamente llegamos al Padre. Nos acercamos a Él, tenemos esa relación íntima, esa comunión estrecha entre Padre y nosotros. Y ahora nosotros entendemos que a través de esa nueva naturaleza, entonces hemos sido hechos adoradores, pero al Padre. Ya no adoramos cualquier otra cosa, ni mucho menos adoramos sin entender por qué estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque ahora somos verdaderos adoradores que adoramos al Padre, pero dice en espíritu y en verdad. O sea, en otras palabras, a través del Espíritu Santo, llevados por ese propósito y ese diseño. ¿Por qué? Porque la vida cristiana fue diseñada por Dios para adorar. O sea, ahora es una vida adoradora, pero una adoración conforme al diseño. ¿Me explico? O sea, ya no es una adoración, como repito, el ser humano fue creado para adorar. Y en su naturaleza está la adoración, como repito, y por eso es que decíamos adora a cualquier ser en esta tierra. La naturaleza, los animales, otros dioses. Pero sin embargo, ahora nosotros en Cristo entendemos esa verdadera adoración, porque en Cristo ahora nosotros hemos sido llevados a adorar al que verdaderamente lo merece, al que verdaderamente es el objeto de nuestra adoración. Ya no son los seres animales, ya no son la naturaleza, ya no son otros dioses, sino es al Dios único y verdadero a quien nosotros adoramos, pero dice en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque la vida cristiana fue diseñada para adorar. Cuando nosotros nacemos de nuevo, entendemos eso, entramos al reino de Dios y el Espíritu Santo nos introdujo al cuerpo y entonces ahora recibimos la naturaleza del Padre, su imagen, su naturaleza, su esencia en nosotros. Y eso es lo que nos permite a nosotros no solo tener vida nueva, sino también nos hace tener un espíritu nuevo en el cual adoramos al Padre de una manera verdadera. Adoramos al Padre en verdad, o sea, cuando decimos en verdad, hablamos del diseño correcto de adoración. Eso es lo que nos está diciendo Juan 4:23, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, una adoración conforme al diseño establecido. Ya no es una adoración común cualquiera que regular como el mundo lo establece, como el mundo lo ve, sino es una adoración conforme al diseño. Por eso es que la iglesia, como repito, entendemos como iglesia que nosotros, nuestra adoración no es por un canto, no es porque es un canto tranquilo, sino porque la adoración es a través de un estilo de vida en nosotros y que eso nos hace ser adoradores. Y lo expresamos, obviamente, también a través de los cantos. Digo también, escuchen, no solo estoy diciendo que a través de los cantos, también a través de los cantos. Entonces, conocer a Dios, mi hermano, es amarlo, es adorarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo amo a Dios, lo estoy adorando. Esa es la adoración. La adoración es amar a Dios. Es comprender y entender a Dios porque lo amo. Y al amar a Dios, entonces yo lo estoy adorando. Esa es la finalidad del Espíritu Santo, porque Él nos hace que
la presencia de Dios sea real en nuestra vida, y entonces Él crea dentro de nosotros no solo el deseo de adorarlo, sino la capacidad de adorar a Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. El Espíritu Santo no solo crea la adoración, no solo crea en nosotros el deseo de adorar, sino también la capacidad de poder adorar a Dios. Qué importante es eso. Siempre en Deuteronomio 10:21, solo que quiero leerlo en la versión Dios habla hoy. Deuteronomio capítulo 10, voy nuevamente, verso 21, que es el pasaje con que inicié, solo que en la versión Dios habla hoy, dice de esta manera: porque Él, hablando de Dios, es el motivo de la alabanza de ustedes. Ese amor que yo siento, porque el Espíritu Santo ahora no solo me ha hecho capaz, no solo me ha dado el deseo, sino la capacidad. Esa capacidad y ese deseo me hace entender que Dios es el motivo de nuestra alabanza, de mi adoración. ¿Por qué? Porque Él es mi Dios. Y es lo que dice aquí, porque Él es el motivo de la alabanza de ustedes. Él es su Dios que ha hecho por ustedes estas cosas grandes y maravillosas que han visto. Qué importante, mi hermano, es no perder de vista el propósito por el cual fuimos creados. No debemos ni podemos perder de vista ese propósito. Por eso es importante que nos expresemos con libertad lo que somos, unos adoradores. ¿Qué es lo que somos? Unos adoradores. Y es importante que lo expresemos con toda libertad. No podemos, no solo en un servicio obviamente presencial o un servicio en línea, no podemos solamente en un lugar aparte, pues ser o mostrar adoración. Debemos de demostrar que amamos a Dios en todo momento y en todo lugar. Cuando usted es obediente, cuando usted hace las cosas de la manera correcta, cuando usted obedece a lo que Dios está diciendo, está mostrando que Dios es la razón de su adoración. Por eso es que yo debo de cuidar que mi relación con Dios cada día sea mejor. Esa es la razón, porque el Padre es la base de nuestra adoración. Finalizo leyendo nuevamente este pasaje de Deuteronomio 10:21 en la Dios habla hoy. Porque Él es el motivo de la alabanza de ustedes. Él es su Dios que ha hecho por ustedes estas cosas grandes y maravillosas que han visto. Que seamos siempre esos adoradores que el Padre ya estableció según su propósito y según su diseño. Que el Señor te siga bendiciendo.